Historias Romanas. Un podcast de los museos de la Ruta Caesaraugusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas. Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de Caesaraugusta de Zaragoza, un proyecto de iniciativa de Museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida en este episodio 3 de la segunda temporada de este podcast en vivo que hacemos junto a todos vosotros en los museos de la Zaragoza romana y con los que queremos acercar a todo el mundo la historia de una civilización que tanto tiempo después sigue apasionando a tanta gente, bueno, y a otros nos vuelve pues un poquito locos, ¿no? Como ya sabéis, una vez más nos acompaña mucho público en esta grabación en vivo del podcast. Además estamos en el Museo del Teatro Romano de Caesaraugusta aquí en Zaragoza, en la parte exterior, que la verdad es que el tiempo nos está más o menos acompañando, se está bastante bien, se está un poquito fresquito, parece que quiere llover pero no llueve, bueno, ya veremos a ver, ¿no? Y bueno, así que aquí vamos a estar para pasar un rato, pues espero que muy chulo, que os lo paséis muy bien y vamos a hablar un poquito del mundo romano. Y por supuesto, pues para controlar que todo sale fantástico y se escucha a la perfección, en el control técnico tenemos por ahí, saludos al gran Fran Navarro, que en este programa que esta vez pues vamos a dedicar a una época de la historia de la antigua Roma a la que se suele hacer muy poquito caso, ¿no? Incluso a pesar de que en ella están, a veces quizás, es verdad, demasiado escondidos los orígenes de la ciudad eterna. Y es que hay que reconocer que a todos nos llama la atención la historia de los emperadores, con sus supuestas o no locuras, la época del auge de un imperio que dominó toda la cuenca del Mediterráneo y más allá, ¿no? Como diría Buzz Lightyear en Toy Story, o también esa etapa republicana con sus guerras púnicas o sus conflictos civiles en los que aparecen figuras como ya sabemos Sila, Pompeyo, Cicerón o Cayo Julio César. Pero esta vez nos vamos mucho más atrás en el tiempo y vamos a hablar de la monarquía romana, un periodo en el que, como comentaba antes, está prácticamente el origen de todo. Y bueno, vamos a hablar de una Roma muy distinta a la que tenemos en la cabeza, aunque en muchas ocasiones con muy pocas piezas con las que completar ese gran puzzle que es la historia de la Roma más arcaica, ¿no? Y como invitado para hablar de este tema, aparte de que no sé si escuchará pues un cacharro que está por ahí limpiando las calles, porque estamos en el exterior por eso, pues contamos en esta ocasión con Iván Martín, historiador y uno de los podcasters de divulgación histórica del mundo romano, en este caso, pues más importantes actualmente en España, incluso diría de habla castellana, diría en general, ¿no? Comenzó colaborando en el popular podcast El Descampado con Sergio Mena y desde 2020 dirige su propio podcast llamado Roma Eterna, alojado en la plataforma de podcasting iVoox, y en el que cuenta de forma cronológica la historia de la antigua Roma. Seguramente allá por 2052 acabará, más o menos, ¿verdad? Ahora hablaremos de ello. Y pues lo está contando desde sus orígenes, con una mezcla ahí de rigor, de sumardía, como decimos también por aquí en Aragón, y que cuenta con miles de oyentes con cada episodio que se publica cada 2 semanas. Y además también está muy presente en redes sociales, en Twitter o como se llame ahora, que no sé cómo se llama ya, en Instagram, etcétera. Así que bueno, yo me voy a empezar a callar un poquito más, que aquí el protagonista es otra persona realmente. Así que Iván, te doy la bienvenida a Historias Romanas. Muchas gracias por invitarme aquí a este podcast y muchas gracias a todos los que habéis venido. Estoy abrumado. Es la primera vez que se aplaude a alguien aquí en la presentación, ¿eh? Ostras, te digo eso. Es un honor estar en este escenario, o sea, en el teatro. Estamos al aire libre. Es que estamos muy bien. Por eso se escucha aquí, tenemos un boicoteador, sí, algo de fondo. Y vamos a hablar de la época de la historia de Roma que traté al principio del podcast, cuando, inocente de mí, yo decía, no, media hora de podcast y ya está. Media hora de programita y ya está, echar un café y ya está, ¿no? Ya echamos la tarde y ya está, pero se fue complicando la cosa. Ya. Y es una etapa muy bonita, a mí me gusta mucho, porque es una etapa en la cual, por supuesto, invent total prácticamente, pero hay historias muy bonitas, hay esa Roma que todavía no existe, esa Roma imperial, es Augusto. Eso está muy lejos todavía. Nada. No hay nada, es un sueño que diría en Gladiator sí. Marco Aurelio. Es que no estaba ni el sueño, no se había ni ido a dormir la persona que soñó con Roma, porque no había nada. Antes todo era campo, pues este es el campo. Exactamente. La Roma de los Reyes. Exactamente. Pues si quieres, antes de que empecemos a dar un poco la turra histórica con la Roma de los Reyes, bueno, antes has estado alguna vez por Zaragoza, me has comentado antes, porque sí, hemos estado dando una rutica con los compañeros de los museos, haciendo esa ruta de los 4 museos que componen la ruta de museos de Caesaraugusta. No sé si los habéis visitado alguna vez previamente o habías estado en Zaragoza, aparte de alguna vez que has estado de escapada o algo. No había visto nunca los museos, he venido este año, este verano he venido, me había reservado para este momento.
para verlo con vosotros. Sí. ¿Y qué tal? Una pasada, ¿eh? Ahora cloaca. dice... Caminar por la cloaca. Yo nunca he estado dentro de una cloaca. Que es lo que decíamos. Por suerte o por desgracia, pues claro, nunca había estado dentro de una cloaca. Si hubieras estado hace 2000 años, es que te iba muy mal en la vida, también te lo digo. Sí. Te iba muy mal. Habría sido un esclavo o algo, seguramente, limpiando un poquito. Seguramente habríamos sido esclavos hace 2000 años. Bueno, casi todos los que estamos aquí probablemente nos habría tocado, porque al final, ¿cómo me gustaría vivir en el... Sí, si eras patricio y aún así te tocaba una enfermedad de esa, una pestilencia de esas, hasta luego. Y hasta luego. O sea que bien, ¿no? Tu experiencia en la ruta, sobre todo la cloaca, sobre todo. Sí, muy bonita y tiene mucho potencial. Y aparte que es que Caesa de Augusta, no hay ninguna ciudad a la cual se le haya puesto el nombre de Augusto. Exactamente. Y Augusto, que es un personaje que yo me identifico, era un cabrón, hablando mal y pronto, pero era nuestro cabrón. Era nuestro cabrón, sí. Y en Barcelona hay un templo, que dan unas columnas del templo de Augusto, y yo a veces pues voy a hablar con él. ¿Y qué le cuentas? Le cuento mi vida. Bueno, por ejemplo, cuando claro, la historia en el podcast, que me despidieron del trabajo, yo tenía otro trabajo y tal, pues esa tarde yo fui al templo de Augusto en Barcelona a contarle mi vida. ¿Pero llevaste croquetas? No le llevé croquetas y tampoco hice un sacrificio porque había guiris por ahí, había turistas. Dije, no, un cordero aquí, un buey no voy a traer porque igual me miran un poco raro. Una paloma, pero aún así muy escandaloso, ¿no? Una palomilla. No hubo sacrificios, incruento todo. Bueno, ¿y qué es lo que te atrajo antes de empezar un poquito pues, al mundo de la antigua Roma, sobre todo? Porque yo creo que, he leído por ahí que tú empezaste más con la antigua Grecia, que te gustaba, te atraía más, te atraía toda la antigüedad o la historia en general, pero te atraía un poquito más la antigua Grecia, ¿no? Sí, yo empecé con la antigua Grecia leyendo la trilogía de Alexandros, de Valerio Máximo Manfredi. Qué buena, yo me la leí con 13 o 14 años y ahí todo lo griego. Luego también tuve mi época, todos tenemos un pasado, y mi época templarios, todos hemos tenido época templarios, y después fui a Roma en 2005. Y ya viste la luz. Y es que flipé, porque me encantó y empecé a descubrir más y más, y luego me metí en el mundo de los podcasts, como bien has dicho, con el Descampado, y dije, ¿y si hago yo uno como estoy loco, hablando de la antigua Roma? Y ahí nació Roma Eterna. Sí, y yo voy aprendiendo. Cada vez que hago Roma Eterna voy aprendiendo y voy descubriendo más de esta civilización, de esta cultura que a veces no me cae muy bien, a veces me cae bien, pero es lo que tiene. El amor-odio atrae. Exactamente. Y bueno, pues un poquito, porque sacas normalmente programa cada 2 semanas, ¿no? Fin de semana sí, fin de semana no, más o menos. ¿Cuál es el proceso así rápidamente de trabajo que realizas para preparar cada programa? ¿O cómo eliges qué meter, qué no? Y sobre todo esos chistecicos que, pues el tremendo hachazo y todas estas cosas, o las ratas peludas que nos hablas en el podcast. Claro, yo lo que hago es, como ya tengo la trama ya está, o sea, no hay ninguna sorpresa, se sabe lo que va a pasar porque es cronológico, y yo voy seleccionando y voy cortando en eventos. Por ejemplo, acabo una batalla, pues corto aquí y busco documentación, busco fuentes sobre ese periodo en concreto y voy comparando fuentes. Yo a veces cuando hago un programa tengo incluso 6 o 7 PDFs abiertos que me voy a quedar bizco un día, y luego libros y demás, y voy comparando de ese momento. Voy leyendo cronológicamente los diferentes autores de ese momento en concreto, cómo lo cuentan y si lo cuentan o no, y voy complementando con trabajos de investigación actual y papers también para intentar a ver cómo ha cambiado, porque las fuentes no son la verdad absoluta. Luego la investigación, luego el sentido que se da no es la realidad, y hay que apoyarse en expertos, académicos, especialistas que trabajan de esto y que son capaces de darnos mucho más sentido a lo que escriben los autores antiguos, que muchas veces no llegamos a entenderlo del todo porque le dan otro sentido. Exactamente. Hay que conocer el sentido. O incluso, claro, no son los originales, los que puede haber traducciones que se han hecho durante siglos y que puede que haya una traducción. Bueno, ahí está simplemente por comentar algo, lo de la famosa erupción del Vesubio con Pompeya, que por probablemente una mala transcripción del original de Plinio, pues en vez de en agosto, que siempre se había creído, pues seguramente fue la erupción en octubre, ¿no? Y así tantas cosas que puede ser que se nos escapan todavía, o que quizás incluso nunca descubramos, pero bueno. Como el silospongium, la esponja esta de las letrinas. Exactamente. Que la traducción dice que era para limpiar las partes impúdicas, partes nefastas o algo así, y se ha traducido como que era para limpiarse el culo. Y que además te lo ibas pasando de vecino, toma, has terminado ya, toma. Y actualmente no, ya se ha superado. Parece que no, que era más un... Porque por muchos romanos que fueran, no se iban a pasar la escobilla para limpiarse el culo unos a otros. A ver. No, un poco de calma. Que puede que tuvieran otra concepción de la higiene, pero aún así, vamos a ver. Vamos a ver. Unos mínimos. Exactamente. Bueno, pues vamos un poquito al turrón, que además la época monárquica pues tiene bastante turrón, además. Y vamos a empezar un poco también por la historia mítica, porque claro, los romanos también llega un momento en el que no saben ni siquiera cuál es su verdadero origen, ¿no? No lo saben. Tiene multitud de historias que además se acaba resumiendo en la famosa historia de Rómulo y Remo, pero que además hay multitud de versiones, ¿no? También que te cambian una cosa, te cambian otra, etcétera, ¿no? Pues vamos a empezar un poquito por ahí y por esos orígenes al menos míticos. Luego veremos un poquito más lo que nos dice la historia, si te parece, sobre esa Roma, ¿no? Arcaica,
arcaica, la fundación, que supuestamente pues en antigüedad parecía que tenían tuteleras fuentes, etcétera. Parece que uno de sus hobbies era fundar ciudades por ahí. Sí, o sea, en plan, claro, no había cine, no había fútbol, etcétera. Pues dice, ¿qué hacemos hoy? Vamos a fundar una ciudad. ¿Cuántas has fundado tú? Hoy bueno, 3. no, un poquito. Pues un poquito, con lo de Roma sería así, con Rómulo y Remo, pero claro, luego llega la época de Augusto, que era, pues, probablemente hoy sería uno de los grandes propagandistas en este mundo, trabajaría para Apple, o sería Apple suyo, o alguna cosa así, porque de propaganda, o alguna otra empresa así, aquí no me paga Apple, no. Que vaya por ahí, a ti tampoco, ¿no? Pero si quieren... Bueno, y al final encarga... algún llamamiento. ¿verdad? El caso es que al final pues acaba encargando a Virgilio la Eneida, la famosa Eneida, que es al final pues esa obra pues mitológica de por qué los romanos ya en esta época, ¿no? Ya pues dominamos el Mare Nostrum y tal, porque somos tan buenos y tal, pues un poquito... ¿qué nos cuenta ahí un poquito la Eneida y todas esas historias, no solo la Eneida, sobre los orígenes míticos que hablaban los romanos, se los creyeran o no, que había de todo? Claro, la Eneida lo que hace es fijar el origen legendario de Roma y lo entronca con la antigüedad griega, y empieza el relato en Asia Menor. Ascanio, un pastor descendiente de una familia noble en Asia Menor, iba un día por el campo y Afrodita Venus se enamora de él. Dice, mira, este mozo... Qué majo. Este mozo es muy majo. Además igual tiene tierras. Claro. Entonces se enamora de él, tienen una relación amorosa y de esa unión surge Eneas. Eneas, que se casa con una hija de Príamo, lo hacen todo, lo intentan encuadrar para tener unos orígenes reales. Todos sabemos que en Troya la cosa no acaba muy bien. Pasan cosas en Troya, el caballo no les va bien, hay un incendio, por lo que sea, se tienen que ir de Troya, y Eneas se va de Troya con su padre Anquises y con su hijo Julio Ascanio, y empieza un periplo que mezcla, en esta obra, en la Eneida, Virgilio mezcla la Ilíada y la Odisea. Tenemos la parte de guerra de Troya y tenemos el viaje del héroe, que es Eneas buscando un hogar para fundar una nueva dinastía. Pasa por Cartago, ya de paso, rebote, explicamos por qué Cartago y Roma se odian, en un relato completamente inverosímil, en el cual está ahí la reina de Cartago, Dido, y se va Eneas, le hiere, se suicida Dido. Es un relato truculento. Tiene de todo, o sea. De todo. Hasta que llega a la península itálica. Eneas llega a Italia. Eneas tiene algún roce metálico con los itálicos, se pega con los latinos, se casa con una hija de un rey latino, se casa con Lavinia y funda la ciudad de Lavinium, en su honor, en su nombre. Y después su hijo, cuando Eneas muere, Julio Ascanio, funda la ciudad de Alba Longa. Y ahí es cuando ya empieza el mogollo monárquico, porque Alba Longa será la ciudad que se va a enfrentar a la Roma monárquica, porque años después, después de diferentes reyes de Alba Longa, surgen Rómulo y Remo, que tenemos ya por un lado que ya Eneas era hijo de Venus, de Afrodita, y Rómulo y Remo son hijos de Rea Silvia, una vestal, y de Marte. Tenemos ya el dios de la guerra y tenemos la diosa Venus. Tenemos ya el origen mitológico perfecto. Que estaban muy bien colocados luego en el mundo más allá, ¿no? Sí, sí, estaban, tenían su palacio ahí puesto. Rómulo y Remo funda Roma, funda Rómulo. No le va bien a Remo, porque se ríe un poco. Hay diferentes versiones, se ríe de Remo, traspasa el pomerium de la ciudad, estas murallas no van a aguantar. Rómulo le da hachazo a Remo y se queda como rey único de la ciudad. Ese es el origen mitológico de la ciudad. Claro. Rómulo funda la ciudad, entonces ya, cuando hablemos de Rómulo, ya hablaremos de lo que pasa después. Luego hablaremos un poquito de eso. Pero en principio ese es el origen. Rómulo funda la ciudad, hace la típica escena que están los relieves con el buey surcando el pomerium de la ciudad, el recinto sagrado, que no corresponde a muralla. El recinto sagrado suele ser diferente a la muralla. Y ahí la tenemos ya, una ciudad pequeñita, que hablaremos también ahora de los orígenes reales en el Palatino, en la colina del Palatino. El primer asentamiento se hizo allí. Y lo tenemos el germen de lo que después seguimos hablando de ella, 2000 años después. Bueno, 3000 años casi después. Exactamente. Bueno, pues ese es un poquito el origen mitológico muy resumido y muy simplificado, porque, como decimos, había multitud de versiones. Pero ¿qué es lo que nos cuenta más, ya no solo las fuentes, sino porque las fuentes escritas te las puedes creer o no? La mayoría de las veces hay que cogerlo mucho con Es muy pinzas. bonita, la Eneida es muy bonita, si la habéis leído, pero no nada. No te creas nada. Es ficción, es ficción. Pero ¿qué nos cuenta sobre todo la arqueología? Que quizás es a veces, aunque te puede dar alguna cosa errónea, un poquito no poder interpretar algo bien, pero bueno, más o menos es lo que realmente nos cuenta una historia, sobre todo de la Roma más arcaica, de los orígenes, porque no es en plan un 20 de abril de 753. Claro, no hay un día y al día siguiente ya, o sea, un día no existe Roma y al día siguiente sí, y ya está. Sino que como es un proceso muy largo, que nos cuenta un poquito la arqueología, así resumidamente, sobre los verdaderos orígenes de lo que acabaría llamándose Roma, que al principio no se llamaría Roma, evidentemente. Claro, esto es como tú has dicho, no es un día para otro se funda, como cuando cae Roma, no cae de un día para otro y se levantan medievales, no es así. Lo que se sabe por la arqueología es que en torno al año 1000 hay como un conjunto de sepulcros, hay una
hay un cementerio del año 1000 en la zona de Palatino. Si vais al foro, hay una zona que es el Sepolcreto, que hay un montón de tumbas, y se cree que ese es el origen. En el valle, la gente estaba habitando el Palatino, y poco a poco esas aldeas que había por ahí, esa unión de aldeas, se fue gradualmente haciendo más grande y se fueron uniendo las 7 colinas, que lo que es el foro actualmente, eso era un pantano, eso era un lodazal, eso no era habitable. Por eso el origen no es el foro, el origen son las colinas, por eso se habitan las colinas. Y a través de ahí se han ido encontrando restos que nos remontan al siglo VI, siglo VII, época monárquica, y que ahí ya había habitación de habitáculos, había gente viviendo ahí. Lo que no había, por supuesto, era reyes, monarquía, como nosotros podemos pensar hoy en día. Claro. Serían unas aldeas que se robaban entre ellos el ganado y que eran peleas por la comida. No había un monarca, no había un sistema estatal de gobierno, no había nada de eso. Entonces, esas aldeas del Palatino se fueron ampliando poco a poco y se fue fundando lo que es Roma, que no hay un día concreto de fundación de Roma, no lo sabemos. Pero sí que se ha establecido en el 753 la fecha de fundación de Roma. El relato un poquito, ¿no? Sí. Pero claro, tenemos ahí presencia más o menos estable prácticamente desde el año 1000 a.C., o sea, 300 años antes. Está habitada esa zona desde el año 1000. Un poquito antes, ya de forma más o menos permanente, pero eso, una Roma totalmente distinta a lo que tenemos todos en la cabeza, que nos han dado sobre todo las películas. Sí, sobre todo si vamos a la zona del foro, si vamos al Museo del Foro, en el Museo del Foro se han encontrado unas urnas funerarias que nos dan la imagen de cómo eran las casas. En la cultura villanoviana de esa época eran unas chozas, y es la imagen que tenemos de las chozas cuando ves una reproducción de esa época es gracias a esas urnas funerarias, exactamente. Porque reproducían sus casas. Y es muy interesante, el Museo del Foro es muy interesante. Sí, la verdad es que sí. Además, creo que arqueológicamente, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero la primera pavimentación al menos que se conozca de lo que es el foro, ya cuando ya eso se intenta desecar para que no sea un lodazal y se empiece a utilizar, es precisamente el siglo VII, me parece, antes de Cristo, que ahí quizás coincida un poquito, sí que es verdad, con esa fecha, ya se acerca un poquito a esa fecha que se ha colocado del 753 antes de Cristo, la zona del Comitium, que es la zona más antigua. Sí, que se va acercando un poquito más, al menos. Sí, a nivel de fechas parece encajar la fundación. Más o menos, ¿no? Luego, a nivel de fechas, la monarquía no encaja nada. No. Pero sí que en los periodos más o menos podemos establecer que ya había gente ahí viviendo en esa época. Porque ahí tenemos una lista de hipotéticos reyes, de 7 reyes, que además si tú empiezas a coger la media de reinados, estamos hablando de unos 30 y pico años cada uno. Una estabilidad tremenda. Exactamente. Y eso que haya uno que otro que se muere o que lo mueren. Lo mueren, sí. Cierra Windows. ¿No? Cierra sesión y no volvió. Sí. ¿No? Vamos a hablar un poquito de ellos. Venga. Ya que hemos empezado antes con Rómulo y tal y lo hemos dejado ahí un poquito a medias. Pues bueno, Rómulo, supuestamente el rey de Roma entre el año 753 a.C., que es cuando se funda él la ciudad del Solico prácticamente, ¿no? Hasta el 716 a.C., que pasan cosas. Hay diferentes versiones sobre qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo nos dicen esas fuentes escritas romanas muy posteriores de cómo fue el reinado de Rómulo, que es lo que nos cuentan, y esas versiones de qué le pasa al final. Claro, Rómulo es el padre de Roma. Y el relato del padre de Roma tiene conflictos, porque se está vendiendo la imagen de Rómulo como fundador, pero si tú lees el relato que te cuentan, realmente es un macarra, es un matón. O sea, porque Rómulo funda la ciudad de Roma y no hay población, no hay gente. ¿Cómo llenamos Roma? Entonces hace un llamamiento a las gentes de los alrededores, de todas las personas que no tuvieran hogar, que habían sido expulsados de sus ciudades, para que fueran a Roma. Y eso creó un efecto llamada a lo que se podía catalogar como la chusma de la zona, que habían sido expulsados de allí y fueron a Roma. Y luego el otro problema es, vienen todos hombres, pero necesitamos procrear para tener descendencia, porque si no Roma en una generación desaparece. Va a durar poco la cosa. Claro, entonces ahí ya, siguiente elemento, el crimen, o sea, porque el rapto de las Sabinas. En una fiesta, en la Consualia, se invita a los diferentes pueblos de la zona, a los sabinos, y durante la celebración, cuando estaban todos borrachos, Rómulo da la señal y los hombres de Roma secuestran a las mujeres sabinas, nos cuentan, para tener descendencia y para casarse obligatoriamente. Es un relato muy crudo, porque además Rómulo va casa por casa diciéndole a las mujeres que acepten su destino, que acepten el destino que les ha dado los dioses, de tener el orgullo, el honor de ser las madres de los romanos. Mal, te lo cuentan mal. Así. Sí, mal. En plan, un poco convincente me suena. Cuando Rómulo. a los sabinos se les pasó la cogorza, que intentaron y no pudieron hacer mucho, le declaró la guerra a Roma. Los sabinos le declararon la guerra a Roma, y ahí tenemos el relato de Tito Tacio entrando en la ciudad de Roma, que le abrió la puerta Tarpeya, y de ahí el mito de la roca Tarpeya, que le dijo, déjame entrar. Unas fuentes dicen que estaba enamorada Tarpeya de Tito Tacio, y le dijo, vale, os dejo entrar si me dais lo que tenéis en vuestro brazo derecho. Y ella
hablaba de un brazalete, pero lo que tenían eran los escudos. Y cuando entraron le dijeron, ok, y le sepultaron en escudos. Sí. Ese es uno de los orígenes del mito de la roca Tarpeya. Que luego a los traidores los despeñaban por ahí, supuestamente. Exacto, a los traidores a la patria, y traidores no tan traidores. Sí, bueno... ¿Qué señalas? No, no, aquí algo. Luego hablaremos de él. Tito Tacio acaba gobernando conjuntamente con Rómulo en un giro de los acontecimientos. Tito Tacio muere. A Rómulo no se le ve muy apesadumbrado por la muerte de Tito Tacio. Se sospecha que quizá esté detrás. Acaba todo bien para los romanos, porque si algo tenemos que tener en cuenta en las fuentes es que todas las batallas son rápidas, ganan, vencen, tal. Es todo muy sencillo, muy rápido. Se construye esto, se hace lo otro, todo como muy rápido y a veces con la intervención de los dioses. Por ejemplo, Rómulo promete el templo a Júpiter Feretrio, a Júpiter Stator en diferentes batallas, y al final Rómulo asciende a los cielos, desaparece. Y hay un testigo que afirma que se le aparece Rómulo y le dice Rómulo que por favor que sigan su estirpe para hacer de Roma la ciudad más importante del mundo. Es la maniobra de marketing más potente del mundo. Sí. Y que ha fijado estas escenas, fijan lo que veremos después en muchas religiones posteriores. Las apariciones después de muerto, todo esto, las apariciones en sueños, luego muchos generales recibían el aviso de espíritus que les iban informando de lo de la batalla. Es algo muy interesante y Rómulo se convierte entonces en Quirino. Divinizado. Hay otra versión que dicen que lo matan, que sus hombres están hasta las narices de él, este es un pesado, y aprovechan en el campo de Marte pues unos ejercicios y pues como que eso, como lo que hemos hablado antes, que lo mueren. Y hasta luego. Y venga, pero luego dice, no, que ha sido un rayo, que lo ha pulverizado, o no, que ha sido su padre Marte que se lo llevó al cielo porque ya quería a su chico en casa. Eso lo veremos en Numa. En Numa, por ejemplo, veremos que se hacen diferentes triquiñuelas para evitar ser acusado de asesinato, de cosas así. Sí, es tremendo. Porque Numa Pompilio es el segundo monarca de los 7 de la historia de Roma. Cuando muere Rómulo, los senadores, porque Rómulo funda el Senado, el Consejo de Ancianos de Senex, y cuando muere dicen, ¿qué hacemos ahora? Porque la monarquía en Roma no es hereditaria. Claro. Entonces, Rómulo funda Roma, Rómulo no es romano. Entonces, el segundo rey tampoco va a ser romano. Numa Pompilio es sabino. Van a verle a Numa Pompilio y dice, a mí dejadme de rollos, o sea, yo no quiero este marrón. Porque Roma no debía ser la Roma bonita, Roma próspera, que era siglos después. Tuvieron que insistirle y, efectivamente, al final aceptó, quizá coaccionado por su familia. Y Numa Pompilio tuvo un reinado de paz. Estuvo 40 años, más o menos, es el periodo que se establece para los reyes, y no hubo ningún conflicto. O sea, fundó el templo de Jano, y estuvieron las puertas del templo de Jano cerradas durante todo su reinado. Porque esas puertas estaban siempre abiertas cuando Roma estaba en guerra con alguien. Con lo que había una corriente ahí, debía hacer un frío, porque estaba siempre abierto, estaban siempre a hostias. Bueno, Augusto alguna vez lo cerró antes de tiempo diciendo, no, propaganda, pero hay alguna guerra por ahí. Calla, que no se entera nadie. No me consta, ninguna guerra, no me consta. No. Los astures, los cántabros, ¿quiénes son esos? No, yo no he escuchado. Augusto en su maniobra para la Pax romana, sí que cerró las puertas del templo de Jano, pero había conflictos. Sí. Estaban ahí metidos. Es que los romanos, en plan... Claro, tenemos aquí además, sobre todo los primeros 4 reyes, que como cada uno tiene una función principal. Uno, Rómulo el fundador, y un poquito guerrero, tal, proveedor en este caso de las Sabinas y todo eso, ¿no? Y todas estas funda cosas. El Senado, un poco criminal, muy beligerante con los sabinos. Luego tenemos a Numa Pompilio, que es la religión, digamos, el calendario también, que es muy religioso. El origen del calendario es algo de los dioses prácticamente. Quien establece también el culto a Vesta, también lo pone Numa Pompilio. Numa Pompilio tenía una relación especial con la religión, y es curioso porque luego los romanos odiarán a los reyes, pero en cambio el origen de sus instituciones fueron los reyes. Pero esto es como los estadounidenses actualmente, que son muy en plan la república y tal, pero luego en cuanto hay un rey o alguna reina, sobre todo los británicos, que visitan o algo así, se vuelven locos. Como locos, sí. Están ahí, madre mía. Y luego el imperio es una monarquía, aunque ellos no quisieran llamarlo como tal, pero tienes un rey. Exactamente, ahí con el principado y tal. Numa Pompilio lo dejamos ahí. ¿Quieres comentar alguna cosilla más? Pasamos al tercero, Tulio Hostilio, que Hostilio ya nos empieza a decir alguna cosilla de... Bueno, que tiene historias muy buenas, Tulio Hostilio, porque Tulio Hostilio, como bien dice el nombre, es un rey beligerante. Es un rey que va a pelearse contra etruscos, contra sabinos. Ya empieza el pique con los etruscos. Velles, hay muchas ciudades que se van a enfrentar a él, y hay una historia muy bonita, a efectos de historia, pero es muy... Yo la recreé en el podcast, no sé si os acordáis, en el podcast de Tulio Hostilio, que me las vi y me las deseé para recrear ese momento, porque hay una batalla contra los etruscos, que Tulio Hostilio necesita la ayuda de Mecio Fufecio, nombre donde los haya, nombre guay, y Mecio Fufecio estaba a favor del rey de Roma, pero secretamente conspiraba para traicionarle. Entonces, en medio de la batalla, Mecio Fufecio, que era el caudillo de ese pueblo etrusco, dijo, vamos a esperar a ver qué pasa.
no intervino en la batalla, el rey de Roma se enteró, vio lo que había pasado, venció Tulo Hostilio el combate, y al día siguiente en la celebración todos estaban celebrando y de repente, no sé si habéis visto, creo que es Los Intocables de Ilotnés, que está Al Capone por la mesa caminando, pues algo así. De repente los soldados de los romanos rodearon a Mecio Fufecio y Tulo Hostilio le dijo: sé lo que has hecho, sé que eres un traidor y te voy a condenar por ello. Entonces le ataron a 2 caballos y le descuajaringaron las extremidades. Bueno. Y eso en el podcast me las vi y me las deseé, porque era ruido de hueso, clac, clac, luego ruido de cuerda, que si un caballo. Es una ejecución bastante creativa para esa época. La verdad es que sí, la verdad es que ahí... Y cada relato de cada rey fija las diferentes... la moral romana. La traición, vas a morir. Sí. Vas a morir. Los castigos, igual que con Rómulo con su hermano, si alguien se atreve a atravesar el pomerium sagrado de la ciudad de Roma, el que sea el que lo haga es un enemigo de Roma y por lo tanto debe ser castigado y debe morir, aunque sea su hermano. Son historias moralizantes. Sí, exactamente. Sí. Tulo Hostilio se carga al Valonga. Tulo Hostilio ya acaba con... A pesar de que el origen un poquito de Roma está ahí, realmente. Sí. O sea, directamente. No tienen piedad, nada, absolutamente. Ninguna, porque Roma va a ser la ciudad hegemónica en el Lacio. Y no va a tener ningún tipo de piedad a la hora de reventar directamente a quien se ponga por delante. A quien haga falta. Sí. Vamos con Ancomarcio, cuarto rey. La ambulancia que he dicho al principio, ya está ahí. Falta luego la policía y ya está. Sí, sí. Ancomarcio sigue expandiendo el terreno de Roma. Ancomarcio está relacionado con Ostia antigua también, como los tarquinios, están ahí. Y Ancomarcio lo que tiene es que el pobre es la antesala de lo que vendrá después. Es como un rey... que está ahí en medio, ¿no? Es como el jueves, medio, es el jueves de los reyes. Vienen los etruscos. Otro rey que tampoco es romano, y tampoco es hereditario, porque la monarquía en Roma se elegía a través de un interregno, los senadores eran los interreyes y decían, vale, vamos a hacer que el pueblo elija al rey, pero... lo vamos a confirmar nosotros, con lo que realmente tienes poder de decisión. Si tu decisión la tiene que refrendar otro, no mucha, la verdad. La verdad es que no. No. Absolutamente ninguna. Pues sí que vamos con los reyes etruscos, que además dan mucho juego. Aquí es donde viene el salseo de verdad. Aquí es donde viene el salseo. Porque tenemos al primero, que es Lucio Tarquinio Prisco. Ahí está. Que era un tarquinio, un señor muy rico, rico que llegó a Roma, se acabó eliminando a los hijos de Ancomarcio, los expulsó de la carrera para el trono, cosa que después le va a costar cara, le va a costar la vida haber expulsado a los hijos de Ancomarcio. Y Tarquinio Tarquinio Prisco, que es el primer Tarquinio, es el primer rey etrusco y es el primero que nos hace debatir si Roma realmente fue una ciudad etrusca o no. Tiene un periodo de dominación. Desde luego hubo una enorme influencia etrusca, se ve en el urbanismo, en la propia cultura, también en la religión, en todo, absolutamente. El templo, todo. Por ejemplo, de Júpiter Óptimo Máximo de la colina Capitolio tiene decoración etrusca. Se sabe que tenía decoración etrusca porque era la influencia directa. Pero claro, eso significa que hubiera una dominación directa romana. Eso quizás lo hablaremos un poquito más tarde cuando hablemos de los 3 monarcas etruscos, pero esa es la gran pregunta, ¿no? Pues ¿fue Roma dominada por los etruscos en esa época o se trató solo de una influencia, ¿no? Tarquinio Prisco, ¿cómo termina entonces? Tarquinio Prisco termina muy mal porque los hijos de Ancomarcio están rabiosos por no ser los reyes y deciden tramar un plan. Una conspiración. Matarlo directamente. Entonces el plan es matar. Es muy sencillo en esta época, nada de conspiración. El plan es que muera. Entonces se reúnen un día unos pastores, porque la típica audiencia del rey, ¿no? Vamos a hablar de cosas, las reivindicaciones, los pastores empiezan a quejarse ante el rey de cosas, pero no eran pastores, eran realmente enviados de los hijos de Ancomarcio, que en determinado momento, cuando el rey está desprevenido, le viene uno y hace y le da un hachazo y lo deja seco. Las fuentes nos dicen que lo deja seco, pero es que no acaba aquí la cosa. Porque después de muerto, el rey Tarquinio Prisco sigue teniendo un papel, porque su mujer Tanaquil, en este caso ya su viuda, y el heredero designado Servio Tulio, esconden el cadáver en un arcón y le ocultan a los demás que el rey está muerto. Tarquinio está de maravilla, tiene un poquito de dolor de cabeza, pero está bien. Le duele un poco, está convaleciente y el pobre está seco en un arcón. Y gobierna Servio Tulio y Tanaquil, gobiernan los dos, hasta que ya dice, no, el rey ha muerto y ha nombrado como sucesor, que es el único rey, Servio Tulio, que es nombrado sucesor y que no es interregue, no es a través de un interregue, y es el rey que tiene un origen mitológico muy bonito. Cuéntanoslo. A ver, vamos con Servio Tulio, sexto rey de Roma. Tulio, aquí se lía la cosa, ¿eh? A la hora de explicarlo también se lía la cosa, porque Servio Tulio, su nombre nos da una raíz de esclavo. Servio, pero no podemos permitir que un rey de Roma tenga raíces de esclavo. Eso queda feo en el currículum. Queda feo, claro. Entonces, ¿y si le damos origen divino? Bueno, vale. Cuentan que en el hogar, en la casa de los Tarquinios Priscos y Tanaquil, surgió del fuego del hogar un falo. Bueno. Un falo de fuego.
Y entonces la gente de ahí dijo, oye, creo que los dioses nos están diciendo que tenemos que hacerle algo a este falo. Entonces, una de las esclavas se unió en conocimiento carnal para ser educado con ese falo de fuego y surgió de ahí Servio Tulio, que tenía claro origen divino. Porque el tema del fuego y de la generación de vida a través del fuego, Vesta, el culto a Vesta a través del fuego como el fuego eterno de Roma, es muy importante y ese es el origen mitológico. Pero luego tenemos otro origen del cual nos habla Claudio. El emperador Claudio nos cuenta que el auténtico nombre de Servio Tulio es Maxtarna, que sabemos que Maxtarna no es un nombre, sino que es como un apelativo de caudillo, ¿no? O de rey, y parece ser, según Claudio, que Maxtarna Servio Tulio era un señor, era como un condottiere de la Italia del Renacimiento, un señor de la guerra, que iba por ahí corriendo aventuras, iba pasando aventuras a lo griego, y tenemos la tumba François en Bulci, en la cual hay una serie de aventuras. Que es una pasada. Es una pasada, y aparece Maxtarna, aparece Celes Vivena, de la colina Celia, se llama así por Celes Vivena, uno de los compañeros de Maxtarna, Aulo Vivena, su hermano, y en una de las escenas, porque es una escena de batalla, de liberación de prisioneros, hay una figura Maxtarna que está, digamos, como matando a un personaje que está identificado como Gnaeus Tarquinius Rumac. La palabra Rumac, el sufijo ac se ha descubierto, o sea que se ha sabido que designa el nombre del lugar de procedencia. Entonces, Rumac de Roma. Claro. En esa tumba, en ese fresco, Maxtarna está dándole matarile a Gnaeus Tarquinius de Roma. Que eso ha dado pie a ¿cuántos reyes hay? Porque no tenemos toda la información. Servio Tulio fue un buen rey. Servio Tulio, lo que se cuenta en las fuentes es que fue un rey justo, un rey que se inclinaba a la tiranía, pero cuando hablamos de tiranía en las fuentes, es un rey que estaba a favor del pueblo. Aquí ya se está colocando en las fuentes lo que pasará después con el último rey, con Tarquinio el Soberbio. Reyes tiranos para las fuentes que gobiernan en favor del pueblo y que acaban muy mal porque las élites políticas de la ciudad no están de acuerdo. Y Servio Tulio acaba muy mal porque su propia hija y su yerno traman su asesinato y acaba atropellado. La apuñalan y acaba atropellado. Roma criminal. Roma criminal, sí, sí. Qué pena. Pobre Servio Tulio. Además, eso cuando lo pusiste o cuando lo trabajaste sobre ese tema en el podcast en Roma Eterna, la verdad es que fue flipante. O sea, en plan. Es que se presenta Tarquinio el Soberbio en el Senado vestido de rey. Claro, el otro también está, el otro ya mayor, Servio Tulio mayor. ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí vestido de rey? El rey soy yo. Claro. Hay una trifulca, tiene que escapar malherido. Está sentado en el suelo, casi tumbado, medio muerto, y aparece su hija en un carro. Y la hija, al conductor del carro, le dice: tú adelante, atropéllalo. Y muere atropellado por su hija. Claro, eso luego pasa factura también. Eso marca, ¿eh? Eso te marca el reinado. Porque cuando surge ya el reinado, cuando sube al poder Tarquinio el Soberbio, ya las fuentes nos cuentan que desde el primer momento es un estado policial, un estado que tiene que sustentarse por el miedo, se carga senadores, destierra gente, no hay ningún tipo de contrapoder de garantía a esa tampoco tiranía que está haciendo, y es cuando ya surge poco a poco el movimiento de libertad que desencadenará tras la muerte de Lucrecia, tras el suicidio de Lucrecia, porque paradójicamente la monarquía cae en Roma por algo que no tiene la culpa el rey, porque el rey estaba en Ardea peleando contra los arreates y Sexto Tarquinio, uno de los hijos del rey, viola a Lucrecia. Lucrecia es violada, al día siguiente cuenta a sus familiares lo que ha pasado, se suicida y entonces... Otra historia moralizante. Sí, Lucio Junio Bruto habla al pueblo y destierran a los reyes de Roma. Y ese es el final de la monarquía, pero claro, las fuentes ya nos quieren dejar claro que el último rey, sobre todo, que la lía parda, su familia y tal, y es una forma constante de, digamos, de sustentar el derribo de esa monarquía y la expulsión de los reyes para crear una cosa nueva que es la república, ¿no? Sí. La república romana. Y lo tenían todo preparado, porque cuando... lo tenían todo listo ya. Cuando están conspirando ya con Lucrecia muerta, cuando están conspirando para montar la república, Lucio Junio Bruto ya lo tiene todo en la mente. Vamos a hacer 2 cónsules, vamos a hacer estos, magistraturas, lo tiene todo pensado. Sí. Es un relato artificial para intentar ordenar cronológicamente, pasa otra vez, este es Tarquinio Soberbio que está pasando por aquí, para intentar montar cronológicamente una historia que ni ellos mismos sabían. Porque después viene Lars Porsena, el rey etrusco, que toma Roma se rinde a Lars Porsena y tenemos ahí otro rey. Claro. ¿Y cuántos reyes hubo?
Es que claro, primero que tenemos 200 y pico años, solo 7 reyes. O sea, Sí. habría sido el estado, por llamarlo como sea, del planeta seguramente más estable y sobre todo en la antigüedad de la historia, ¿no? O sea, solo 7 reyes en tanto tiempo, cuánto han reinado y eso que alguno lo matan, o sea, como os he hablado antes, ¿no? Como os he estado hablando. Ni una revuelta, Nada, absolutamente nada más que al final y ya está. O sea, lo lógico, una de las versiones o explicaciones que se dan es que sí, probablemente hubo reyes o como se les fue, o lo que quisieran ser, seguramente más señores de la guerra que otra cosa, ¿no? Sí, no reyes al uso, no exactamente, un monarca y ungido nada. por los dioses, etcétera, sino que, y probablemente igual la explicación que se hace es una simplificación de quizás muchos reyes que se van, pues igual cada uno de estos personajes engloba la historia de igual 2 o 3 reyes diferentes, Exacto. pero que han acabado dentro de ese Numa Pompilio, ese Rómulo, ese Servio Tulio o quien fuera, ¿no? Sí que es cierto que Rómulo... Es una de las versiones que se barajan, ¿no? Sí, no sabemos cuántos reyes hubo, no lo sabemos. Pudieron ser 7, pudieron ser 16, pudieron ser 20, no lo sabemos. Lo que sí es cierto que el culto a Rómulo, por ejemplo, existió. Hay esculturas de homenaje a Rómulo. Se puede visitar, si vais a Roma en el Palatino, se puede visitar lo que se creía que era la cabaña de Rómulo, más o menos donde estaba. Porque Augusto se compró la casa que estaba por ahí y se hizo la casa al lado de la cabaña de Hortensio, creo que era, ¿no? Sí. De un orador de principios del siglo I antes de Cristo. Te la compro. Venga, te la compro. O te la quito. Te la compro si quieres y si no quieres también. Y entonces Augusto se hizo la casa al lado de la casa de Rómulo para ver que él es el segundo fundador, es otro fundador de Roma. Porque en época republicana esa choza se podía visitar. Y era como un centro turístico. La gente iba a ver la casa de Rómulo. Había alguien vendiendo estampillas al lado y imanes del nevero de sal o lo que fuera. Seguro. Lucernas con la cara de Rómulo. Seguramente, sí, sí. Y era un lugar turístico que las fuentes dicen que cuando se estropeaba algo lo arreglaban. Era turismo, total. Oye, pues mira, es que al final está todo inventado ya. Todo, decir, no hemos inventado nada. El caso es que decíamos que los 3 últimos reyes de esta supuesta lista de 7 son etruscos, lo que ha derivado pues esa eterna pregunta de los Roma estuvo durante este periodo, incluso, o sea, se ha dado incluso como por sentado durante mucho tiempo, dominada por los etruscos. Yo recuerdo de un profesor de la carrera que decía, bueno, simplificándolo mucho, como si imaginémonos que estamos dentro de 2000 años, que ha habido una catástrofe, se ha perdido toda buena parte de la historia y estamos otra vez como en este punto, pero dentro de 2000 años investigando nuestro tiempo, ¿no? Y de repente ven a un resto que se ha conservado de esta época, en la que ven que hubo en un lugar llamado España, que hubo un rey llamado Juan Carlos I. Dice, y que saben dónde nació. Nació en Roma. En esa época, hacia 1975 hasta los 2014, España fue conquistado por los romanos, en este caso, porque el rey nació en Roma, ¿no? Aunque eso es. Si solo tienes esa información... Si solo tienes esos datos... Es la explicación plausible que podrían dar, una de las explicaciones, ¿no? Pues esto, simplificándolo mucho, pero quizás no. Quizás otra explicación, que además tú hablas mucho en tu podcast en Roma Eterna, ¿no? Con lo de Lars Porsena, este rey etrusco que intenta ayudar a Tarquino el Soberbio a recuperar el trono romano, que según unas fuentes al final se pira de Roma después del asedio y derrotado y ya está. Pero según otras, según cómo lo interpretes, pues igual sí que llegó a dominar Roma, pero en su época ya republicana, lo cual quedaría un poquito mal de hemos empezado la república y enseguida nos domina un rey extranjero, ¿no? Podría ser una explicación, quizás. Podría ser, hay gente que dice que Lars Porsena fue el último rey de Roma y que ese conflicto militar con Lars Porsena es lo que marca el inicio de la república. Pero no podemos estar seguros, igual que lo etrusco. Entonces aquí tenemos que hablar de cómo nosotros, gente moderna, gente de siglo XX, siglo XIX, siglo XXI, estudiamos la historia y explicamos la historia. Porque con el tema etrusco, en Roma también hay un tema nacionalista. En el principio del siglo XX, en Italia pasaron cosas, y se vio como algo malo que Roma fuera etrusca. Entonces, para marcar esa romanidad, el concepto de romanidad que se creó en la Italia fascista, se desmarcó todo lo etrusco, porque se veía como algo malo, negativo. Pero luego pasó al revés. Para desmarcarse de la historia romana fascista, que queramos o no, el fascismo ha marcado mucho la historia romana, porque no olvidemos que el periodo de Mussolini coincidió con el bimilenario del nacimiento de Augusto, que dices, vale, te podías flipar, porque te ha coincidido, o sea, lo tuvo todo, pero luego se hizo al revés. Se hizo que Roma fuera etrusca para intentar tapar lo otro. Entonces, entre uno y otro, como decían los romanos, in medio virtus, ahí podemos ver que la influencia etrusca estuvo ahí. Es indudable que estuvo ahí. Posiblemente fuera conquistada por los etruscos. No nos podemos creer la historia de las fuentes. La historia de las fuentes siempre están marcando la independencia romana. Lo ponen como un pueblo ajeno. Los etruscos, un pueblo ajeno, una federación de ciudades, no eran un Estado unido. Y los romanos sí que querían hacer un Estado unido. Y no podemos estar seguros, porque cuando empezamos ya a dudar de todo,
Y es que es lo malo de la historia tan arcaica, Sí. No tenemos certezas en casi nada. Y hay que ser honesto. Y decir, pues no lo sé. Pero sí que podemos saber si el templo de Júpiter Óptimo Máximo estaba con decoraciones etruscas, la importancia de lo etrusco es indudable. Entonces, puede ser. Claro, pero es ahí ya, es una influencia por Sí. conquista, es una influencia como actual O también- americana con nuestra forma de vestir actualmente, la música y todo, ¿no? O también podemos eliminar cualquier referencia a etruscos, romanos, conquista, porque la Roma del principio, la Roma del origen, es una Roma integradora. Reyes sabinos, por ejemplo, la familia de los Claudios eran sabinos, no eran romanos. Entonces, quizá esta diferencia entre etrusco y romano la estamos queriendo sacar nosotros a través del relato de las fuentes. Y en esa época no importaba tanto lo etrusco, lo romano, lo griego, sino que todo estaba en contacto. Sabemos que el mundo antiguo estaba más unido de lo que nosotros, que nos gusta compartimentar la historia, decir egipcios, romanos, griegos, siglo V, Edad Media, Edad Es lo Antigua. que hemos hablado antes. Nos gusta compartimentar te acuestas todo. en la antigüedad y de repente te Claro. despiertas, qué medieval me siento, chico. Eso O sea, es, ¿no? no estoy muy católico. Y hoy sí, de repente sí. Estoy cristiano. Y quizá no se tuviera en cuenta nada de eso. Es un tema apasionante, ¿eh? Y me gustaría que hubiera más vestigios, porque no hay mucho. Sí que poco a tenemos poco se va a ir, pero habrá sarcófagos, cosas que quizás frescos. nunca podamos conocer. Pero Porque por ejemplo, Roma, por ejemplo, sí que adopta cosas muy importantes de los etruscos. La silla curul es etrusca. Nos cuentan las fuentes que es etrusca. Los lictores, los fastes, son etruscos. O sea, los símbolos de poder, toda la imaginería que después pasó a las monarquías, el cetro, Sí. todo esto, es de origen etrusco. los según juegos dicen las fuentes. gladiadores, parece también. Los juegos gladiatorios también. Es una cosa que nace de ahí. Entonces dices, ¿por qué no? Si se coge todos los símbolos de poder, toda la imaginería, ¿por qué no? Los etruscos no estuvieran ahí mucho más profundamente de lo que nos quieren, porque no olvidemos que las fuentes romanas son nacionalistas y nos lo van a contar desde el punto de vista romano, como por exactamente. ejemplo con Cartago. Cartago es el diablo para los romanos, porque nos lo cuentan de su enemigo. Claro, y prácticamente todo lo que sabemos, sobre todo por fuente escrita, bueno, todo es Todo romano. Y es malo, todo es malo. Claro. Pues aquí igual de etruscos también, porque fueron enemigos durante mucho tiempo, estuvieron pegándose durante mucho tiempo, durante de la República Arcaica, y quizá se querían desmarcar de eso. Pero yo creo que sí, que hubo... Si hubiera sido al revés, hubieran sobrevivido, hubieran triunfado los cartagineses, a saber lo que nos habrían contado los romanos. Yo estaría haciendo un podcast llamado Cartago Eterna. Cartago Eterna. Seguramente. Bueno, en lengua púnica, fenicia. Exacto, gracias a Tanit por traer este podcast, sí. Bueno, ¿y cuál sería un poquito, seguro que tienes muchos, pero de la época romana, cuál sería uno de tus momentos estelares que dirías, quizás de los que no hayamos comentado todavía, en plan, es que este momento, al menos lo que nos cuentan las fuentes, evidentemente, es que me encanta esta parte de la historia o este ¿De época suceso monárquica? de la época monárquica o de el final de la monarquía, paso a la república o no sé, cualquier cosa que digas, uff, A mí de época monárquica me gusta mucho la historia de Escévola. este bola. Porque cuando viene la Sporsena, cuando atacan la Sporsena, envían a varios emisarios, ninjas para intentar, ninjas. y este hombre se presenta voluntario. Dice, ya verás tú que yo voy a matar a la Sporsena. Ya verás, ya verás. Un hecho para adelante. Va a ver a la Sporsena, no sabe quién es la Sporsena, porque no le han dado la foto. No. Entonces él llega al campamento de los etruscos y se encuentra un señor que está hablándole a los soldados y dice, pues yo le voy a meter 17 puñaladas en la tráquea a este tío. Seguro que es este pavo, o sea, Lo va a matar y ha matado a un secretario del rey. pobre secretario. Sí, pobrecillo, ¿eh? Solo me pegaban 2 tercios. O sea, ahí estaba yo ahí porque me lo habían mandado, ¿para qué me matas? Lo llevan ante el rey Lars Porsena y le dice, bueno, yo he venido a matarte, pero que sepas que no soy el único. Todo inventado, ¿eh? O sea, el tío un cuajo. Los italianos ya desde entonces tenían una labia y una, vamos, o sea, y así, seguro que estaba haciendo así. Formo parte de un clan, de un grupo de asesinos que te va a venir a matar en cualquier momento. No vas a saber de dónde te va a venir. Ya sea día noche, estés durmiendo, comiendo con tu mujer, nada. Tú me vas a matar hoy, pero es que mañana vendrá otro. Vendrá otro. Y si fracasa, vendrá otro. Nos y hemos así. conjurado, tenemos un grupo de WhatsApp que si no confirmo, te van a venir a por ti. Claro, la persona dijo, espérate, que este tío está loco. O es, como en las películas, o es un profesional o es muy tonto. Pues dijo... Pero te crea la "Ojo, duda". Te crea la duda porque no te la puedes jugar. Y dijo, bueno, seguro que es cierto, no me estás engañando. No te estoy engañando. No. Y puso su mano derecha sobre unas brasas y no se quemó. O si se quemó, aguantó impertérrito. Como un campeón ahí. Claro. O sea, Y de ahí con las dicen- lágrimas por aquí, en plan. Sí, no, me estoy quemando. Y de ahí dicen que esa expresión de poner la mano en el fuego por las Porsena. Porque claro, dijo, yo, es verdad, pongo la mano en el fuego por esto. La puso, igual sacó un churrasco de la mano, o sea, seguramente. Y luego se quedó, luego gritó. Yo me imagino saliendo del campamento y gritando 1 kilómetro más lejos.
Y claro, Lars Porsena se asustó y dijo, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. Y a Tarquinio Soberbio es otra cosa que me parece muy graciosa. A Tarquinio Soberbio, Lars Porsena va a atacar Roma para defender los intereses de un paisano etrusco, Tarquinio Soberbio, pero al final pasa de él. Dice, no, ahí te quedas. O sea, yo te defiendo hasta donde llego, no puedo ir más. Y esa historia me gusta mucho, la de Estébola. Además, Tarquinio Soberbio estuvo, según las fuentes, bastante pesado para intentar recuperar el trono. Muy ¿no? pesado, muy pesado. Porque... Venga, y otra vez, y otra vez. Y luego hay otra escena que es muy dura, muy moralizante, que ya es en el primer año de la República, porque Tarquinio Soberbio quiere volver a Roma. Le expulsan y muchos libros, muchas historias, se acaba, pero es que él seguía, como tú dices, un pesado. Sí. Entonces, este hombre conspira y consigue traer a su ascua, a su causa, a los hijos de Bruto. A los hijos del cónsul Bruto. Del que ha ayudado precisamente a derrocar la monarquía. Al libertador de Roma. Entonces, están Tarquinio Soberbio negociando con los senadores porque dice, vale, no me devolvéis el trono, devolvedme por lo menos mis tierras, mis posesiones, mis dineros. Y entonces en ese momento se descubre el complot para traer de vuelta la monarquía en Roma. Y entonces está el juicio, está el cónsul Bruto en la tribuna, leyendo las cartas de la correspondencia de los conjurados, y de repente se encuentra las cartas de sus hijos. Y él ahí condena a muerte a ser decapitados a sus propios hijos. Otra historia moralizante. Es una historia moralizante. Nadie está por encima del poder de la justicia romana, ni tus hijos. Nadie puede saltársela. Es una historia terrible, una historia moralizante. Y luego tenemos al marido de Lucrecia, también. Colatino, Tarquinio Colatino, que fue también cónsul, según algunas fuentes, el primer cónsul junto con Bruto, y tuvo que irse. Porque, claro, al final era un Tarquinio. Y eso apellido. Que le mata no, pero violan a su mujer, claro, y a Lucrecia, y luego esta, porque no puede aguantar el deshonor, y dice, sí que no soy culpable de este pecado, pero he sido mancillada al final y no puedo permitir que, pues vivir con este deshonor, y desde luego por mi ejemplo no va a hacerlo ninguna. Es otra historia de cómo debe comportarse en el futuro, cuando esto se escribe mucho más tarde, siglos más tarde, una matrona romana, de una familia de bien, ¿no? Una romana de bien, cómo debían comportarse, ¿no? Sí, las mujeres en las fuentes y los relatos romanos son o bien malvadas, como se ha ido pasando luego Livia, que ahora Livia no mató a nadie, posiblemente Livia no mató a nadie, ¿vale? No era tan mala. No tenía por ahí esbirros, ninjas también por todo el imperio, mata a este para que mi hijo Tiberio herede el trono. Exacto, no tenía una vending machine de veneno, ¿sabes? De suministrar venenos. Y en plan, seguramente no. Y enveneno a mi marido Augusto, a pesar de que tenga 70 y pico años y podría haberlo envenenado hace 40, pero claro, es igual, pero lo hago a los 70 y pico cuando ya está a punto de morirse. Sí. No, pues... Siempre son o así malvadas, o como Lucrecia, o como Virginia. Una niña, pues una niña de la cual se encapricha Apio Claudio, un decémbiro en tiempos de la República, y a su padre no le queda más remedio que matarla, para que no la viole. Es la única forma, le dice, que tengo de liberarte, ¿no? Sí, de tu destino. Matarte. Y es, joder, a veces leo las cosas y digo, hostia, que me gusta Roma, pero a veces pero a veces no tanto. A veces dices, bueno, por un día voy a cerrar el libro, o el PDF, o lo que sea. Me voy a poner vídeos de gatitos en YouTube, no puedo. Pero luego se pasa y a la media hora se vuelve. Sí, ya está. Porque la droga no te deja. No. Tú la puedes dejar, pero yo a ti no. Exactamente. Y bueno, una vez que ese periodo de final de la monarquía y comienzo de la República, de la que estamos ya comentando, ese periodo tan poco conocido realmente, salvo unos cuantos retazos, ¿no? Sobre todo históricamente, es algo que... Claro, estamos grabando este podcast en septiembre de 2023. Este podcast igual se está escuchando en el año 3000 y pico. ¿Te imaginas? Tal. Ojalá. ¿Habrá coches voladores? Ya en ese. No, porque nos han engañado, ¿eh? Es la gran mentira. Seguramente no, o sea, esto ya no. Hay gente que igual está escuchando, pero tú este mes de septiembre de 2023, o sea que a partir de finales de este mes de septiembre, tú vas a sacar tu primer libro, que lo tenemos aquí. El día 27. Que hablas precisamente de ese periodo, ¿no? Del final de la monarquía y cómo empieza la República, y un poquito esa explicación, que es una de las etapas, como digo, menos conocidas de la historia de Roma, porque todos nos quedamos con la parte más gloriosa o más imperial, o pues la época que más, sobre todo a partir de las guerras púnicas, ¿no? Pero esa época más arcaica es la que menos se conoce, por eso estamos hablando de ello un poquito en este programa. Sí. Y es lo que vas a hablar en tu libro, porque hoy vienes a hablar de tu libro. Hoy vengo a hablar, entre otras cosas, de mi libro. Ha llegado el momento, ahora empieza el podcast. Ahora es las 3 horas siguientes de audio. Tú estás viendo un audio de 4 horas, ahora empieza el auténtico audio. Esto era calentamiento. Esto era calentar un poco la voz. El día 27 empieza ya a la venta Roma Eterna, el ascenso de la República. Parece una película de Star Wars. El ascenso de la República. Le dije a mi editor, parece una película de Star Wars. Entonces el siguiente será la caída de la República. Y luego una nueva esperanza. Y cosas así. Voy a hacer una saga de Star Wars de Roma. Que lo sacas con la esfera de los libros, ¿no? Con la esfera de los libros. Y empieza justo, narro la violación de Lucrecia. Esa noche, empieza en esa noche en la cual Sexto Tarquinio se presenta en la habitación de Lucrecia y le dice,
aquí van a pasar cosas. Ella se intenta resistir, pero Sexto Tarquinio la amenaza con matarla y poner a su lado a un esclavo también muerto, para que no solo muera, sino que le lleve el deshonor a su familia por haber estado con un esclavo. Y ya para proteger su honra y sobre todo la de su familia, pensando en la de su familia, de su marido, etcétera, la de su padre. Se deja violar, pero luego lo cuenta la mañana siguiente, ha pasado esto, y de luego luto, pues... La fuente nos cuenta que sale de luto, ella, claro, hundida, destruida por dentro, va a ver a su familia, a sus más allegados, su marido, a Bruto, que también era parte de su círculo, les cuenta lo que ha pasado y sin dar tiempo a nada se suicida. Y ahí es cuando se desencadena todo. Se desencadenan los acontecimientos que provocarán la caída de la monarquía. Bruto va a hacer un discurso épico, un discurso tremendo. Ahí ya otra vez propaganda a tope. O sea... Y expulsan al rey. Y desde entonces la palabra rey será algo, vamos, proscrito para los romanos. Totalmente, incluso en época de los emperadores, aunque realmente lo eran. Sí. Eran monarcas, ¿no? Eran monarcas. Hay una cosa que estaba pensando antes en la cabeza y se me ha ido, pero ahora me ha vuelto. En cuanto ya a nivel más arqueológico sobre época monárquica, justo junto a la Curia, en el foro de Roma, de la antigua Roma, ¿no? Tenemos lo de la zona que llaman el Lapis Niger, Sí. que ahí se sigue excavando, Sí. que hay un sarcófago chiquitico, además. Es que claro, nos tenemos que imaginar a los romanos, que en esa época, a los romanos y los de cualquier otra, que con la peor alimentación también eran más chiquiticos. Sí. ¿No? La gente era más pequeña, crecía menos de normal, ¿no? A uno habría que pegaría un poquito más, que pegaría el estirón, pero... Claro, no 1,40, pero 1,60, 1,70. Pero 1,60 igual era, o 1,70 una persona ya Sí. tirando alta, quizás, o en la media, ¿no? Bueno, el caso es que hay un sarcófago y además hay una palabra en latín muy arcaico, Sí. arcaico. Y además que está escrito así en ondulación. Sí. Y aparece la palabra recei, leído recei. No la sé leer porque es arcaico, no sería con la K, requei, como el recei. latín, sí. Entonces eso ha dado a pensar que ahí Es la tumba de Rómulo, o había se ha llegado a reyes, decir. O... que hubo reyes ahí, porque pone también sagrado. Ajá. Y se cree que esa es una prueba de que efectivamente hubo reyes en Roma. No hay más pruebas. No hay más pruebas. Más allá de lo que los cuentas ya las fuentes, que son siglos y siglos posteriores. Siglos, claro, porque Tito Livio, por ejemplo, escribe en el siglo I, tiempos de Augusto. Y está escribiendo una historia que es que él ni idea. Al detalle, además, que casi te cuentan lo que desayunó tal Y pavo antes de tal batalla. Te y dice, pues mira. discursos y todo. Y dices, ¿cómo estabas ahí dentro tú? ¿Cómo lo sabes tú? Cuéntame. Los invent, ¿no? Los En plan, invents. creo que hay huecos ahí que había que rellenar. La Claro. mayoría seguramente dice, bueno, pues aquí voy a hacer una inventada que ya verás. Y aquí también hablo en el libro, porque es un ensayo, no es novela, es un ensayo, en el cual narro desde el principio de la República hasta la Tercera Guerra Púnica. Es como el ascenso de la República. Casualmente, es el ascenso, porque a partir de la Tercera Guerra Púnica todo ya se vuelve mainstream, Roma se vuelve comercial, Claro. y ya deja de ser tan bonita y todo, se vuelve muy grande todo. Y es un libro bonito. He sudado para escribirlo. Te ha costado, pero Sí. aquí está el hijo, o Sí. la hija, o como lo quieras llamar. Y en cada capítulo hay una cita de las fuentes, en cada capítulo, y hay muchas citas de las fuentes, he ido mucho a las fuentes criticando, como el podcast. Hay chistes también ahí que van saliendo, los chistes no están guionizados, van saliendo. A veces sí que hay alguno que es muy obvio, pero a veces no lo digo porque de lo escrito a lo hablado hay un trecho. Hay zona de final también en el libro de cómo después del podcast, de esa Claro. parte, como en el podcast así que tú ya Claro, empiezas a contar. el epílogo se llama ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues es bonito. Echas tu bonito. traguico de agua y Claro. pone el código QR y escucharás cómo me he hecho el trago de agua después. Hostia, me voy a apuntar para el siguiente. Para el siguiente libro. Qué buena idea. Ya hablaremos de los Si derechos. está en el siguiente, es aquí donde ha surgido aquí esto. nació. A menos en el agradecimiento, pues, Hombre, por supuesto, ahí está. pues oye. Bueno, y ya casi para terminar, porque más o menos se nos ha pasado prácticamente ya la hora. Fíjate, Joder, ya. yo creo que se nos ha pasado Hostia. prácticamente. ¿Alguna cosilla que quieras decir? O sea, que dices, mira, me gustaría hablar de esto, sobre la época monárquica o lo que sea, o del libro o lo que sea. Pues Y después te lanzo una pregunta ya más personal del podcast. vale, pues sobre el libro. Ha sido Dale al libro. más de un año de trabajo y sale el 27 de septiembre. Jamás creí que iba a publicar un libro cuando empecé el podcast. No, porque yo empecé el podcast como... yo lo digo a veces, es una terapia. Porque yo tenía mi trabajo y esto era como tiempo libre. Sí. Y poco a Un poco hobby, ya está, se ha un pasatiempo. ido comiendo. El tiempo libre se ha ido comiendo a esto y ya es mi profesión. Y yo lo digo y no me lo creo todavía. Y es algo que me tiene... Yo lo veo y digo, esto no. Yo estoy la misma, si todavía tampoco me lo creo. Ya... En cualquier momento me despierto y todo ha sido es un sueño de resines. Todo ha sido un sueño de resines y no ha pasado nada de esto. Digo, ¿cuándo me voy a despertar? Y no, pero espero que os guste. Compradlo, por favor. Por favor. Además está en formato papel como tenemos aquí, también Formato estará papel, en... formato digital, Ajá. en cualquier librería de confianza, grandes superficies, apoyen el librero local, pero si os gusta comprar en Amazon y demás, pues no pasa nada. Cada uno compre donde quiera, ya hay que dar la opción. Y lo podéis reservar ya. Yo creo que está en preventa ya en las grandes superficies y lo podéis pedir al librero de confianza.
y espero que os guste mucho. Pues seguro que sí. Porque tiene cositas muy chulas. Tiene historias que, como Coriolano, Marco Fulvio Camilo, Marco Manlio Capitolino. Camilo, además con el nombre ya, Fulvio Camilo. O sea, Fulvio Camilo, que tiene una parada de metro en Roma. Próxima fermata, Fulvio Camilo y yo. ¡Leche! Sacas el Ladius. Ya, directamente. Y vamos a liarla. Ya en cuanto al podcast, para terminar, sobre tu podcast Roma Eterna, esto ya es un poquito ya de salseo, un poquito, sí. Pero claro, tu idea, al menos desde el principio, luego nunca se sabe, ¿no? Pero tu idea, siempre has dicho, que es llegar, incluso continuar, una vez que supuestamente sea un momento u otro que hay el Imperio Romano Occidental, que aún te queda un poquito. Queda un poquito. Que por cierto, has dicho una palabra en la introducción que cuando me dijiste que ibas a... Yo busqué en Google, digo, ¿esto qué es? Sumardía. Sí, queda como un humor socarrón, ¿no? Un humor así es muy típico de aquí, Aragón. Sí. Me gustó. Sé un poquito somardas, un poquito. Me lo apunto. Apúntatelo porque es una palabra además que suena bien, sumarda. Sí. No sé. Seguro que viene en latín, sumardus, sumardi o... Yo estoy muy a favor de incorporar palabras de otras zonas y enriquecer el lenguaje. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Pues es que es una palabra así que me gusta mucho. Bueno, pues ya no sé qué estaba diciendo, chico. Sí, del podcast. Que luego además querías continuar también con la historia del Imperio Romano de Oriente, o que conocemos como Imperio Bizantino, que jamás se llamaron a sí mismos así porque los tenemos un poquito olvidadicos, y también Roma siguió ahí, el espíritu de Roma, ¿no? De los césares, de los emperadores, hasta su caída con los otomanos allá en finales de la Edad Media, o bueno, hay gente que lo coloca justo en plan, se conquista... Oiga, que han conquistado Constantinopla, ya somos modernos, ¿no? Claro. Edad moderna, ¿no? Los que lo colocan ahí, ¿no? El final de la Edad Media. Más o menos, ¿cuándo crees que vas a llegar? Ya no te digo ahí, bueno, sí, dímelo también. Años, ¿Tienes planificación? ¿Tienes algo? O sea, ¿te has puesto a parar? No. ¿Te has puesto a pensar un poquito? No lo he parado a pensar. ¿Hasta dónde tienes más o menos planificado cronológicamente? Hasta la caída de Occidente. No, pero ahora, ¿desde cuántos programas dices en plan, este programa tal, este programa tal, pues tal? No tengo ninguno planificado. Pues ahora no sé cuánto me va a ocupar. Sobre la marcha. Ahora tengo el siguiente, el próximo programa. Claro, estamos grabando esto, está escuchando esto después de haberlo grabado. No estamos en directo. Claro, para la gente que está aquí estamos en directo, pero para el que lo esté escuchando en podcast. Ahora, el día 16 saco un programa dedicado a la virtualización del patrimonio. El día 17 hay un programa especial, el domingo, cortito, en el cual voy a hacer un anuncio muy importante, que igual luego en off lo cuento para la gente que está aquí. Yo lo sé, yo no digo nada, pero yo lo sé. y luego ya el siguiente programa será sobre los campamentos, porque claro, hemos hablado de la Primera Guerra Púnica y vamos a hablar de campamentos. El tema militar también está muy chulo. Claro, y después ya seguimos con el relato, el interguerra púnica, porque después de la Primera Guerra Púnica a Cartago le crecen los enanos. Porque cuando dependes de mercenarios, lo hemos visto en Rusia, pueden pasar cosas malas si no les pagas. Entonces los mercenarios se revuelven y Roma aprovecha la coyuntura para, de una manera totalmente rastrera y de rata, hacerse con territorios isleños cartagineses. Entonces voy ahí. Y mi plan es acabar con la caída de Constantinopla, pero soy consciente de que quizá para nosotros no es tan atrayente quizá la historia pero lo voy a intentar hacer de una manera... A mí me flipa la historia del Imperio Bizantino, a mí me flipa muchísimo. Pero claro, pasar de hablar de Constantino o de hablar de Domiciano, que no era tan malo como nos pintan las fuentes. Ni siquiera cómodo era. Exacto. Lo que pasa es que, claro, tienen mala prensa porque no siguieron la expansión, por ejemplo, de Trajano. Pero no eran emperadores tan malos, y Domiciano era un emperador, un gestor muy bueno, porque las monedas que Uno de los mejores. Sí, porque las monedas de Domiciano tienen un gran contenido en oro-plata. Creo que es el máximo que se conoce. 99%, creo. Sí, que en toda la historia de Roma, con la más de más pureza las monedas. Y eso solo lo consigues con las arcas públicas llenas. Si no, no lo consigues. Con una buena gestión. Entonces, pasar de ahí a hablar de Teodora, o hablar, porque también se mete el cristianismo de por medio, que también tengo plan de hacer una saga alternativa sobre los orígenes del cristianismo. Pero aunque yo no soy una persona religiosa, sí que el cristianismo ha marcado el imperio y ha marcado nuestra vida. Nuestra cultura actual incluso. Actual. Que casi todos estaremos bautizados como mínimo, ya por cultura de nuestros padres y de arraigo. Entonces quiero hacer un origen del cristianismo hablando de Pablo de Tarso, hablando de Cristo. Me gustaría, si Antonio Piñero, en el momento en el que llegue ahí, sigue vivo, espero que sí, Antonio, si me escuchas, porque ya es mayor, pero es el mayor experto, tenéis que leer sus libros porque es una pasada, es un acercamiento a Jesús histórico y me gustaría hablar de todo eso. Porque es una figura muy importante, es un tema muy importante y que se aleja mucho de lo que es las enseñanzas de Jesús. Porque a mí me ha sorprendido, he estado en Roma estos días, vengo de ayer de Roma directamente. Sí, me has estado dando mucha envidia. Y me sorprendió, esto no es una crítica, bueno, sí lo es, me sorprendió ver a gente durmiendo en la calle en la columnata del Vaticano. O sea, dices, coño,
la caridad cristiana. Sí. ¿Dónde quedó? Bueno. Pero bueno, es una crítica a la iglesia con mayúscula, no a la iglesia con minúscula. Hay que diferenciar entre la jerarquía eclesiástica y el cura del barrio, porque eso es, hay que terreno pantanoso. Exactamente. Sí. Mejor el bosque ese, vamos a alejarnos un poco, nos por si acaso. nos alejamos, pero se me encogió el corazón un poco. Pues sí, la verdad es que sí. Pues nada, Iván, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Calle Saragusta, los museos Ruta de Calle Saragusta de Zaragoza, y te dejo el micro si quieres despedirte del público, de los podcasters que estén muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir a todos. La verdad es que estoy muy contento de verlo lleno. Es la primera vez que lleno, ¿eh? Oye, ¿sí? Sí, porque en otros directos croquetas, estaba la cosa... aplausos, sí. He tenido que venir a Zaragoza para llenar. O sea, volveré entonces. Habrá que presentar en Zaragoza porque... Además estás a un paso, o sea... En Madrid, nada. O sea, ¿qué pasa con la gente de Madrid? Gentes de Madrid, gentes de Barcelona, ¿qué está pasando? Te fichamos para la siguiente temporada. Yo, cuando quieras. Te da un tiro de Wigo, vengo con el Wigo, no me paga Wigo, pero he venido con el Wigo. Bueno, aquí estamos haciendo mucha puli, ya, que sí, que luego nos pagan. Muchas gracias por venir, de verdad. La verdad, y nada. Vale la pena el esfuerzo por veros. Pues nada, nosotros nos quedamos aquí, ya vamos, gracias, simplemente nos queda decir que pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Historias Romanas, a todos los que estéis aquí, como público en este Museo del Teatro Romano, y también los que lo escuchéis en podcast, igual algunos, si alguno está aquí y luego se lo escucha en podcast, oye, que lo ponga en comentarios, que así chequeamos un poquito. Yo estuve aquí. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí en Historias Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza, y recuerda que ya sabéis que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Calle Saragusta. Cuando lo grabamos siempre anunciamos por nuestras redes sociales qué día y la hora, como sabéis todos los que estéis aquí, y luego pues si no puedes venir pues escucharlo en podcast, pues cuando y donde quieras, y lo puedes encontrar en las plataformas de Spotify y iVoox, también en las redes sociales de los museos de la Ruta de Calle Saragusta y de Historia de Aragón. En la técnica hemos tenido a Fran Navarro y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo con nosotros la historia de la antigua Roma. Historias Romanas, el podcast oficial de los museos de la Ruta de Calle Saragusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, iVoox y en nuestras redes sociales. Historias Romanas.